Amigos, ¿qué tal? Hoy es 08 del 06 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. César Gaviria, jefe, y Humberto de la Calle, precandidato a los movimientos liberales. El llamado cotarro político ocurrió este lunes en el Partido Liberal, en donde quedaron en concreto dos movimientos que se darán en cuestión de 3 meses. Por un lado, que el expresidente César Gaviria Trujillo será el jefe de la colectividad, y por otro que el ex jefe negociador Humberto de la Calle Lombana se suma a la lista de precandidatos presidenciales. Las dos situaciones se dieron en el marco de un retiro espiritual que tuvieron los senadores y representantes liberales, en donde estuvo Gaviria, reunión que sirvió además para hablar de la campaña electoral para el 2018, incluyendo las elecciones del 2018. El retiro llegó precedido de la solicitud de varios congresistas a Gaviria que asumiera la dirección para que le dé una orientación ganadora al partido, y precisamente en su intervención el expresidente no lo descartó y abrió a que prontamente dará el sí, pero con algunas condiciones. Comillas, uno no puede llegar a cumplir una función que ya he cumplido varias veces. La verdad estoy un poco cansado, pero puede ser que el partido y la necesidad de hacer una coalición amplia de pronto haga que mi nombre pueda ser útil, cierra comillas, señaló. Y de forma unida a ese planteamiento, Gaviria anticipó que el paso lo dará abriendo espacio a Humberto de la Calle. Comillas, hay una cosa por ahí que de pronto ha hecho un poco de ruido, que es la candidatura de Humberto de la Calle. En estricto sentido, las personas que se puedan estar quejando, yo quiero ser franco, yo me puse por propósito que de la Calle participara en la consulta, y eso implica que hay que mandar a los parlamentarios para que lo conozcan, hay que mandar a la gente de las regiones para que lo conozcan, cierra comillas, planteó. Reconoció que la debilidad de la Calle es que no conoce a los parlamentarios, pero él no es de la clase política, y si alguien no le ayuda, pues él no participa y punto, cierra comillas. Incluso considera que el ex jefe negociador puede pensar en hacer parte de una gran coalición con otros sectores en los que también se identifica el liberalismo. Comilla, nosotros hoy no tenemos fuerza política para elegir presidente, lo que nosotros necesitamos es poder, como somos el partido de centro más fuerte, porque lo somos, y no veo a la U como un partido de centro, y no le veo el orden. De ahí, o mejor, de aquí debería salir la propuesta del candidato para hacer una coalición como la que hicimos en la segunda vuelta del presidente Santos, le dijo Gaviria a los congresistas liberales, y le reiteró que acepto los inconvenientes de lo que yo he estado haciendo. Se trata de asegurarnos que de la Calle, que no es un político de carrera, pues participe, porque los otros grupos han estado interesados en saber qué vamos a hacer, si vamos a hacer consulta interna y si él va a ser candidato o no. El miércoles Humberto de la Calle, en un foro que estuvo en la sede del Partido Liberal, sostuvo que nunca se ha ido, que ha sido crítico, y planteó que decisiones en cuanto a candidatura las está esperando. En temas políticos presentamos el informe del director. Un mal que no debe prosperar. En Colombia está haciendo carrera eso de que todo gobierno es malo, corrupto, asesino y otras cosas más, sin ver el lado bueno que pueda tener, sin que desde luego haya que estar alineado en la tradicional comisión de aplausos, porque tampoco hay que vivir con vendas en los ojos. Las cosas se tienen que mirar pensando lo mejor, no lo peor. Se tiene que pensar primero en la familia, los amigos, el entorno, los vecinos, la comunidad y la patria misma. Ser excluyente no es sano, y quien la practique quedará inmerso en lodazales que lo marcarán por el resto de sus días. Estamos viendo con mucha frecuencia las pretensiones inquebrantables del expresidente Álvaro Uribe
frente a los postulados del mandato doble de Juan Manuel Santos. El ahora senador no oculta para nada el más alto porcentaje y los celos que en el más alto porcentaje en el lenguaje y procedimiento del propietario del ubérrimo y prevalido de consignas supuestamente justicieras, sale a contar cosas malas que van a enlodar el buen nombre que ha ganado Colombia en este gobierno, con los acuerdos de La Habana que ponen fin a más de 50 años de conflicto interno, con una estela de muertes, destrucción, despojo, vandalismo, crímenes de lesa humanidad y tantas cosas más que son del conocimiento del colombiano ajeno a esta película perversa, cuyo director no ha dicho cuál es el final de la trama, pues solo atina a ponerle palos a las ruedas a un gobierno reconocido por otros organismos internacionales, el Papa Francisco, que visitará Colombia en septiembre, y con una carta de presentación que ha levantado polvareda y no deja dormir tranquilo a Uribe y a sus amansados seguidores, dignos de todas las suertes habidas y por haber, porque se dejaron lavar el cerebro y hablan y piensan como zombis, seres insepultos que cumplen una misión y hasta ahí llegan porque su final es triste. Les clavan una estaca a la altura del corazón y colorín colorado, el cuento se ha acabado. O les hacen exorcismo para sacarles el demonio que llevan dentro, como es el caso de muchos de ellos que siguen ciegamente a Uribe, de tal manera que si estuviera entre nosotros el Maestro Jesús, actuarían como hicieron con él los enemigos de la causa del Hijo del Hombre, que vino a dejarnos sanas enseñanzas para vivir mejor, algo que no entendieron los otros. En temas políticos, este fue el informe del director. Misión de la ONU confirma que FARC entregó 30% de su armamento. La misión de las Naciones Unidas en Colombia confirmó hoy que las FARC ya le entregaron 2.300 armas equivalentes al 30% del armamento que tenía en su poder el grupo guerrillero, que hace su tránsito a la vida civil luego de firmar la paz con el gobierno. Comillas de comunidad con este acuerdo, la misión tiene ahora en sus contenedores un total de 2.300 armas, o sea, un poco más del 30% de las armas actualmente registradas e identificadas por la misión de las Naciones Unidas en los campamentos de las FARC-EP, cierra comillas, señaló el documento en un comunicado. Igualmente, la misión expresó su fuerte respaldo al proceso de dejación de armas y a las medidas tomadas por el gobierno, de acuerdo con la hoja de ruta, que constituyen un acontecimiento mayor que atestigua la voluntad de las partes de responder a las esperanzas que generó en Colombia y en la comunidad internacional la firma del acuerdo de paz en noviembre del año pasado. La dejación de armas, según la misión de las Naciones Unidas, se cumplió en las 17 zonas veredales transitorias de normalización y los 7 puntos transitorios de normalización de su tránsito a la vida civil. La información añade que ayer funcionarios de la misión de la ONU en Colombia y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz entregaron certificados y acreditaciones que permiten a los miembros de las FARC iniciar formalmente la reincorporación a la vida civil tras la dejación de armas. El máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, afirmó este miércoles que ya ha entregado a la misión de las Naciones Unidas el 30% del armamento que tenían en su poder el grupo guerrillero. Hace una semana el gobierno y las FARC acordaron extender hasta el 20 de junio la dejación de armas de la guerrilla, que inicialmente debía concluir el pasado 29 de mayo, debido a atrasos surgidos en el proceso de implementación del acuerdo por diferentes motivos. En la zona veredal de Caño Indio, ubicada en el departamento del norte de Santander, fronterizo con Venezuela, a la que llegó el pasado 27 de mayo, Timochenko hizo un pequeño acto que fue recogido por la agencia NC Noticias vinculadas a las FARC. Se estableció que las Naciones Unidas recibieran el armamento, lo depositarán en los contenedores y certificarán la dejación de armas de cada uno de los integrantes de las FARC, cierra comillas, afirmó Timochenko. En el video, Timochenko explica que la dejación de armas
Se completará con una segunda entrega de otro 30% el 14 de junio y el 20 de junio el restante 40%. Indignación y polémica por muerte de joven de 17 años durante protestas en Venezuela. Venezuela vuelve a sumirse entre el dolor y la indignación por la muerte de Neomar Lander, un joven de 17 años que murió luego de resultar gravemente herido durante una de las protestas antigubernamentales en Caracas. En un video, el joven aseguraba que viajaba todos los días a la capital para protestar en busca de un cambio. Comillas, este es mi país, yo nací aquí y estoy luchando por él, cierra comillas, aseguraba, armado con un escudo improvisado y una camiseta para cubrir su rostro. Lander hacía parte del grupo denominado Los Escuderos. En varios videos se ve cómo tras una explosión cae herido y es auxiliado por otros manifestantes, aunque la oposición asegura que la muerte fue causada por el disparo de una bomba lacrimógena. El gobierno sostuvo que el joven le habría estallado un explosivo improvisado. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que le fue realizada una autopsia al joven y que esa reveló que el fallecimiento no fue producido por el disparo de bomba lacrimógena. La Defensoría anuncia al país resultados de autopsia de Neomar Lander. Presentó fracturas de costillas cuarta y quinta, cierra comillas, dijo William Saab en Twitter, donde también señaló que el joven tuvo una explosión del pulmón izquierdo con derrame hemorrágico interno, quemaduras de antebrazo por un explosivo de fabricación artesanal. La Fiscalía recoge información en el lugar de los hechos y analiza videos para entregar el informe definitivo. Mientras tanto, la familia del joven rechazó que su muerte sea causada, o mejor, usada, como aseguran que seguirán en la calle repeliendo la represión. Fiscal de Venezuela pide anular la constituyente de Nicolás Maduro. Luisa Ortega Díaz presentó ante el Tribunal Supremo un recurso contra el proceso de cambio de la Constitución que impulsa el gobierno venezolano porque no cumple con los requisitos legales. Comillas, estoy pidiendo a la sala electoral ahora que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales, cierra comillas, dijo la fiscal Luisa Ortega ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, a donde llegó para presentar un recurso. Ortega exigió anular todos los procedimientos relacionados con la Asamblea Nacional Constituyente promovida por Nicolás Maduro, presidente de la República, y dijo que la Asamblea Nacional Constituyente avanzó de manera irregular y violando la Constitución vigente y vulnerando derechos humanos fundamentales. Fustigó que tales decisiones no fueran publicadas en Gaceta Oficial para aclarar sus alcances jurídicos. El decreto presidencial no cumplió con los parámetros, las bases comiciales fueron inconstitucionales. Presentó estos recursos porque el Consejo Nacional Electoral violó el derecho al sufragio, cierra comillas, agregó. Ortega Díaz rechazó que el gobierno criminalice a quienes no están de acuerdo con la constituyente. Comillas, han dicho frases agresivas tildando a la gente como fascistas o terroristas y no podemos vivir así. La paz no la puede imponer un solo bando y este proceso lo están llamando con base a amenazas, cierra comillas. Días antes, el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible la solicitud declaratoria a la sentencia 378 que introdujo la Fiscal General de la Nación, Luisa Ortega Díaz, el pasado 1 de junio sobre la aprobación de la constituyente sin referéndum consultivo a la población. Comillas, nuestra Constitución establece la progresividad de derecho, bajo ninguna circunstancia pueden ser desmejorados y nosotros aprobamos la Constitución, en un proceso de participación y consulta de todo el pueblo venezolano a través de varios procesos de refrendación. En consecuencia, esos derechos no pueden ir hacia atrás porque ahora se pretende vulnerar la progresividad mediante un proceso constituyente
en el que la participación popular ha sido reducida a su mínima expresión. Eso vulnera la progresividad de los derechos, cierra comillas, declaró en ese momento la fiscal general. En una ponencia conjunta, la Sala Constitucional consideró inadmisible la petición porque no posee legitimidad. Mientras tanto, el portal Contrapuntos revelaba una nueva medida en contra de Ortega por parte del chavismo, comillas, luego de ser objetivo de varias acusaciones por parte de voceros del chavismo. Este 8 de junio, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, volvió a recibir una medida en su contra, esta vez relacionada con un avión privado asignado al Ministerio Público, cierra comillas, denunció su abogado Abraham Musa. Gremio de maestros arrecia y anuncia acciones para hacer sentir el paro. A portas de que se cumpla un mes del paro que adelanta el gremio de maestros y menos de 24 horas después de que el presidente Juan Manuel Santos advirtiera que los profesores tendrán que reponer las clases de los días no trabajados para que reciban su salario, este jueves se conoció una circular de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, en la que se evidencia una radicalización de la protesta. En el documento emitido por el Comité Ejecutivo de la agremiación se lee que ante la negativa y tosudez del Ejecutivo se mantiene el cese de actividades y se brindan directrices para organizar actividades y tareas de mayor calado que visibilicen y hagan sentir el paro. De acuerdo con el presidente de FECODE, Carlos Rivas, se agotarán acciones y se pondrán en marcha todo tipo de maniobras. Incluso se efectuará bloqueo de vías para solicitar una audiencia con el presidente Santos, una alternativa que el gremio considera como único escenario viable para encontrar una posible salida al conflicto magisterial. Comillas, vamos a hacer bloqueo de vías, vamos a ir a la plaza de mercado, a las iglesias, a los centros comerciales, vamos a hablar con la sociedad y vamos a contarle que a este gobierno no le gustan ni los niños ni las niñas, ni les gustan los jóvenes, ni les gusta que tengan una mejor educación, cierra comillas, declaró Rivas en declaraciones a Caracol Radio. En la circular de FECODE se insta a los maestros a organizar marchas para el próximo viernes 9 de junio a las 10 de la mañana en los municipios cercanos, vías y carreteras principales, así como sitios emblemáticos, marchas y caravanas de vehículos y motos. Se prepara también un cacerolazo el lunes 12 de junio en todos los municipios del país y se invita a una marcha de antorchas. Comillas, vamos a hacer desde la federación todo un trabajo con la comunidad, vamos a hacer un trabajo para visibilizarnos. Si el gobierno no nos ha visto en 4 movilizaciones donde nos hemos tomado la capital y donde hemos movilizado más de 120.000 educadores, entonces lo vamos a hacer en el resto del país, cierra comillas, agregó el presidente de FECODE. Respecto al anuncio del primer mandatario sobre la reposición de los días de clase para los estudiantes, Rivas manifestó que los maestros son éticos, responsables y capaces con la comunidad y los estudiantes, por lo que restituirán todo el tiempo que ha implicado la protesta. Comillas, los maestros en todos los paros hemos hecho reposición del tiempo y mucho más en este. Nosotros tenemos una responsabilidad con los estudiantes, pero tenemos un propósito ético, mejor dicho, un principio ético, y siempre le hemos cumplido a la sociedad, a los niños y a los estudiantes. Desde luego que lo vamos a hacer, cierra comillas, preciso. Presidente, paremos ya las armas, es el mensaje de Dudamel a Nicolás Maduro. La clasificación de la selección sub-20 de Venezuela a la final del Mundial en esta categoría que se disputa en Corea del Sur dio paso para un mensaje del entrenador Rafael Dudamel hacia el presidente Nicolás Maduro, mientras era entrevistado el exarquero de Deportivo Cali, Millonarios y Santa Fe, dio un mensaje de paz para su país que completó 70 días de protestas por la grave crisis humanitaria. Comillas, hoy, jueves, la alegría nos la ha dado un chico de 17 años y ayer murió uno de 17 años. Presidente, paremos ya las armas, que estos chicos que salen a la calle lo único que quieren es una Venezuela mejor, la que sonría y la que disfrute de la vida en territorio venezolano, cierra comillas, expresó el entrenador.
El ex arquero hizo referencia en sus declaraciones a los jóvenes de 17 años Samuel Sosa, que este jueves marcó un gol ante Uruguay, y Neomar Lander, que murió el miércoles durante protestas antigubernamentales en Caracas. Para el cuerpo técnico, como de jugadores, la situación no pasa desapercibida. Venezuela derrotó 4-3 por penales en la madrugada de este jueves a Uruguay y jugará por el título contra Inglaterra. Comillas, el fútbol te mete en una burbuja, pero fuera de esa burbuja están nuestros familiares que sufren el día a día. Nuestra única herramienta es la pelota para darle alegrías a la gente, cierra comillas, declaró Dudamel esta semana. Paz, escribió Sergio Córdoba, al compartir en redes sociales una imagen suya festejando uno de los 4 goles que suma en el Mundial Sub-20. Es un bálsamo para todos, dijo este jueves a la France Press Robert Troncoso, aficionado de 33 años, vestido con una camiseta vino tinto en una avenida de Caracas. Un día antes, en plena protesta, un joven encapuchado mostraba orgullo por sus mundialistas. Comillas, es una alegría. Nosotros estamos acá en la calle y ellos están allá dejando a Venezuela en alto, cierra comillas, festejó. Las protestas en Venezuela han dejado hasta el momento unos 67 muertos. Yuleimar Rojas le ganó el duelo a Caterina Ibargüen en Roma. Yuleimar Rojas pinta como el relevo de Caterina Ibargüen en el salto triple. La venezolana fue segunda en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y en lo que va de la temporada 2017 ha registrado saltos de 14,96. Este jueves en Roma demostró que está para grandes cosas en este deporte. Su velocidad y saltabilidad la llevaron a imponer una marca de 14,84 que se convirtió en un registro imposible para las demás competidoras. Lo que más estuvo cerca, o la que más estuvo cerca, fue Ibargüen. Terminó con un salto de 14,78, su mejor en la temporada. Lo registró en el último intento. La colombiana, a lo largo de la prueba, fue subiendo su rendimiento, puesto que inició con una marca de 14,43 y fue subiendo hasta terminar con el salto de 14,68, pero esta fue apenas la segunda competencia de la colombiana en la temporada. Hace unas semanas en Jamaica debutó con un registro de 14,43, lo que indica que con el tiempo Ibargüen estará mejorando las marcas que impuso este jueves en Roma. Comillas, estoy contenta con el resultado, indicó la antioqueña, y no era para menos. Para ser la primera prueba en la que se enfrentó a las rivales más fuertes en este deporte, tuvo un gran resultado y es consciente que con el pasar de las competencias su nivel se incrementará. A través de las competencias voy a ir mejorando, aún hay aspectos por mejorar. En Puerto Rico estoy trabajando en la velocidad y en la técnica. Después de Yulimar y Caterine hay una distancia muy grande con el resto, pero hay una atleta que está en la mitad de las suramericanas y las otras deportistas, y es Olga Ripakova, la kazaja. También impuso su mejor registro en la temporada en Roma, tuvo un salto de 14,64. La que la siguió fue la portuguesa Patricia Mamona, 14,42, y la jamaiquina Kimberly Williams, 14,21. Una de las sorpresas del día fue el nivel de Olga Saladuka, la ucraniana, que hace un par de años era una de las rivales más importantes que tenía Ibargüen y quien en el 2016 le quebró el registro de 34 triunfos consecutivos. No logró meterse de las 8 finalistas de la competencia. La atleta inició con 2 fallos y en su último intento logró un registro de 13,75. Las próximas citas del salto triple en la Liga Diamante serán en Rabat y Mónaco en julio. Estas 2 cartas se disputarán antes del Mundial de Atletismo en Londres, que se llevará a cabo a inicios de agosto. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, de lunes a viernes, @temas políticos, una sola palabra. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.